mensaje del día de la fecha. Busque su Biblia en la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. El título del mensaje del día de la fecha es Incredulidad y Orgullo. Vamos a entender por qué un cristiano se aleja de Dios. Vamos a entender por qué nosotros como seres humanos a veces nos alejamos de Dios. Apartamos nuestro corazón de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 vamos a leer. ¿Lo encontró? Amén, gracias. Dice así, el título en mi Biblia dice, no améis al mundo. Versículo 15 en adelante dice así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo le quiero leer en otra versión y usted va a seguir con su vista otra vez, Primera de Juan, capítulo 2, 15 en adelante. Yo le quiero leer en la versión más actual. Dice, no amen a este mundo, dice el versículo 15, ni las cosas que le ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Versículo 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Eso ofrece el mundo. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Versículo 17 dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que Dios le agrada vivirá para siempre. Entonces, la palabra de Dios nos revela que en el mundo hay cosas que nosotros anhelamos y deseamos. ¿Sí? La palabra, el pecado, hay un pecado que no es muy popular, no se lo conoce mucho, no se lo estudia mucho, es la codicia. La codicia, dice el diccionario, es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas o bienes. Acá dice el apóstol Juan en el texto que acabamos de leer, que no tenemos que amar a este mundo ni las cosas que nos ofrece este mundo. Porque el mundo, ¿qué ofrece? Ofrece placeres carnales. ¿Sí? El mundo ofrece placeres carnales. Y no hace falta que entremos en detalle. ¿Qué más ofrece el mundo? La vanagloria de la vida, el orgullo. ¿Sí? En el mundo, mientras más uno pueda ostentar, más poderoso, y si en alguna iglesia que no tiene una doctrina correcta dice, más bendecido es. El mundo hace que las personas sean jactanciosas, ¿sí? Se jacten de todo. Toda persona quiere ser reconocida, toda persona quiere mostrar sus logros, mostrar todo lo que ha logrado, todo lo que ha conseguido. Dice, nada de esto proviene de Dios, sino proviene del mundo. ¿Y qué sucede cuando uno se enfoca tanto en las cosas del mundo y pone tanto esfuerzo en lograr lo que el mundo le ofrece? O cuando uno anhela poseer lo que el mundo le ofrece. Dice que el amor del Padre no está en uno. El amor de Dios no está en uno. Y dice el versículo 17, como diciendo, el mundo pasa, este mundo que conocemos va a pasar. Este mundo que la gente tanto anhela, las cosas que ofrece este mundo, va a pasar también. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Qué hubiese pasado si Jesús aceptaba la oferta de Satanás en la tentación del desierto? Satanás le ofrecía todos los reinos de esta tierra. Si se postraba ante él, ¿qué
¿Qué hubiese pasado? Hoy Jesús sería un personaje más de la historia, un rey más con tanto en la historia, como Nabucodonosor, como otros reyes, Ciro, el de Persia, y otros reyes poderosos de este mundo, Alejandro Magno, que son personajes de la historia, pero fueron poderosos en su tiempo, pero no fueron eternos. Ya pasaron. Presidentes que hoy se creen, o en el pasado se creyeron poderosos, invencibles, omnipotentes, que todo el mundo tenía que estar a sus pies. Hoy son historia. Todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios no pasa. Permanece para siempre. ¿Por qué poner tanto esfuerzo en las cosas que ofrece este mundo si todo es pasajero? Todo pasa. Hay personas que dan su vida por tener algún bien. Quiero construir mi casa, quiero tener mi casa. En México hubo un terremoto hace unos cuantos días. Se derrumba. ¿Qué quedó? Nada. Pasa. Hay personas que quieren tener su auto. Pasa. No queda. No es pecado tener casa, no es pecado tener auto. Lo que es pecado es poner el corazón en esas cosas. Es desear vehementemente esas cosas y olvidarse de Dios. Y ahí entramos al mensaje del día de hoy, la incredulidad y el orgullo. El pecado de la codicia, yo decía que es desear vehementemente algo. Pero cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y Dios nos dice que a su tiempo vamos a tener todas las cosas. Dios le dijo a Abraham que a su tiempo iba a ser padre. Y sabemos que Abraham no pudo esperar. Y Abraham tomó un atajo para llegar a esa promesa de Dios. Abraham y Sara no tenían hijos. Y Dios le dijo que a su tiempo, en el tiempo de Dios, iba a tener un hijo. Y Abraham se desesperó porque ya habían pasado varios años. Abraham demoró, y Dios no demoró. Abraham esperó casi 25 años para que se cumpla la promesa de Dios. Pero Abraham en el medio se puso impaciente. Y tuvo un plan, el plan del hombre, el plan de la carne. Le dijo a su esposa Sara que Abraham tenga relaciones sexuales con su empleada, con su esclava. Y tuvo un hijo Abraham, pero no era el hijo de la promesa. Ese hijo se llamó Ismael. El hijo de Abraham era el hijo que iba a salir, iba a estar del vientre de Sara, porque así Dios le había prometido. Pero Abraham no pudo esperar, usted conoce la historia. Cuando deseamos algo, poseer algo, y no esperamos el tiempo de Dios, pero tenemos tanto anhelo por poseer esas cosas, entonces cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre desconfía de Dios, dice yo lo puedo hacer, entonces el hombre se aparta de Dios, ya no necesito de Dios, sino yo mismo puedo hacer. El orgullo inspira al hombre a creer que él puede lograr lo que Dios no le ha dado hasta ahora. El pecado de la lujuria, ¿por qué viene el pecado de la lujuria? Cuando el hombre se aparta de Dios para buscar placer en el sexo. Ese placer tiene necesidad de sentirse pleno, de sentir placer. Se aparta de Dios, porque sabe que Dios no aprueba ciertas relaciones. La impaciencia, justamente hablaba de Abraham, la impaciencia es alejarse de Dios para buscar respuesta más rápida, según el propio plan. Yo tengo un plan más rápido. Dios dice, espera. Yo digo, no, yo lo puedo hacer ahora. La impaciencia. La impaciencia nace de la incredulidad. La incredulidad es cuando, repito, cuando el hombre se cree Dios, el orgullo, la soberbia. Dice, yo lo puedo hacer. Yo sé cómo hacerlo. Entonces el ser humano se aparta de Dios. Todo orgullo nos lleva al alejamiento de Dios. Este alejamiento es producido por la desconfianza de Dios. Dice, Dios no responde a mi oración. Dios parece que no quiere darme lo que yo le pido. El hombre se vuelve orgulloso y se aparta de Dios. Conocemos nosotros casos y nosotros mismos nos tenemos que examinar.
¿Cuántas veces nosotros nos apartamos de Dios por producto de la impaciencia, por producto de la arrogancia, del orgullo? Yo lo puedo hacer. Yo estoy capacitado para hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. No tengo ganas de esperar, yo me lo merezco. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, yo me merezco esto? Yo me merezco ser feliz, me merezco tener esto, me merezco lo otro. Tenemos que recordar lo que el sabio dice en el libro de Eclesiastés, el sabio Salomón, dice, él tuvo toda la riqueza. Ya terminando el libro de Eclesiastés, como conclusión, una vez los prediqué esto. Tuve toda la riqueza, construí todo lo que quise. Salomón fue el hombre más rico. Construyó, hizo todo lo que él quiso. Construyó el templo a Dios, que era realmente majestuoso, y construyó muchas otras cosas más. Y tuvo mucha sabiduría. Y él probó de todo. Él dice que Salomón tenía 1000 mujeres entre concubinas y esposas. Y él no encontró placer en ninguna de esas cosas. No encontró plenitud en ninguna de esas cosas. Y él al final de sus días dice, lo que le necesita el hombre es temerle a Dios y obedecerle. Solamente vamos a encontrar nosotros satisfacción a nuestra alma cuando hagamos la voluntad de Dios. El mundo ofrece muchas cosas. El mundo te ofrece placeres carnales, como Moisés dijo, placeres momentáneos, pasajeros del pecado. El mundo ofrece vanagloria, una gloria vana. Esta persona es una gran persona, es una gloria vana. ¿Por qué es gran persona? Porque tiene muchas posesiones y quizás ha hecho muchos bienes. Es una persona generosa. Pero dice que el amor de Dios no está en esas personas. El amor de Dios está en aquel que hace la voluntad de Dios, en la iglesia, en nosotros, los hijos de Dios. Todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a ir a la Biblia nuevamente, a Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Jeremías, el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 9, 23 y 24. Jeremías, capítulo 9. Jeremías 9, 23 y 24. ¿Lo tienen? Así dijo Jehová: no se alabe al sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo quiero leerle en una versión más actual, el versículo 23-24 de Jeremías, dice esto el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, de conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Acá el Señor
en su palabra nos expresa, nos manifiesta lo siguiente. En este pasaje que quizás ya muchas veces lo escuchamos y lo conocemos, que no tiene que alabarse el sabio en su sabiduría, que no tiene que alabarse el valiente, o dice en otra parte el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas. Sabiduría, poder y riquezas. Los tres grandes competidores de Dios. Los tres grandes competidores de Dios. El hombre sabio cree que no necesita de Dios. El hombre sabio piensa que sabe todo. Y además hay muchos sabios que, como para tener cierto nivel de grandeza, dicen y se dan a conocer, y ellos dicen que son ateos. O algún sabio dice que es agnóstico, que sabe que existe un Dios pero no sabe quién es Dios. El ateo dice que no cree en nada, pero son sabios, grandes filósofos, se dijeron y se dieron a conocer como ateos. La sabiduría, sabemos que lo que dice la Biblia, que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios, que Dios confunde a los sabios en su propia sabiduría. La sabiduría del mundo para Dios son tonterías. Dice en 1 Corintios, puede buscarlo o le leo yo como quiera. 1 Corintios 1, 29 al 31 dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sí? Si algo tenemos que gloriarnos no es de la sabiduría, porque sabemos que la sabiduría proviene de Dios. Si tenemos que gloriarnos de algo, no gloriémonos de alguien que es del Señor. Yo me glorío que el Señor me ha salvado. Doy gloria a Dios por eso. A veces los hermanos, no siempre, y no me mandan, me dicen, me hacen saber a través de mensaje o a través de personalmente, Pastor o Marcelo, me dicen: qué buena enseñanza, qué buena predicación, qué buenas palabras compartiste hoy. Es del Señor, no es de mi sabiduría, no es de mi conocimiento, no es porque Dios haya hecho a algunos más sabios que a otros, sino la sabiduría proviene del que tiene toda la sabiduría, que es Dios. Por eso dice la Escritura que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pero ¿cómo sabemos cuál es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios? Dice la Escritura que el apóstol Pablo en Corintios dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando alguien tiene sabiduría de este mundo, es una persona orgullosa, pero carece de amor. El conocimiento envanece, hace la persona que se envanezca, que sea orgullosa, arrogante, soberbia. Yo sé más que vos. Vos no podés hablarme, no estás capacitado para discutir conmigo, porque yo sé, yo he leído, yo conozco, pero están vacíos de amor. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cómo sabemos cuando la sabiduría proviene de Dios? Cuando la persona sabe, pero no se envanece de la sabiduría. No quiere demostrar que él sabe más que todo. Y no usa la sabiduría para humillar a los demás, sino la sabiduría que viene de Dios está acompañada con el amor de Dios. Usa esa sabiduría, utiliza esa sabiduría para ayudar al prójimo, para aconsejar, para pacificar. Hay personas que creen tener sabiduría, pero dice que son necios, son considerados necios delante del Señor. Dice la Escritura que nosotros, ninguno de los que estamos en la iglesia podemos jactarnos de nada, porque el Señor no eligió los más sabios de este mundo. Para que nosotros delante del Señor, toda manifestación de sabiduría, glorifiquemos a Dios. Cuando usted dé una palabra de sabiduría, una palabra de Dios, al que no conoce de Dios, y las personas queden sorprendidas, digan: ¿de dónde sacaste esta sabiduría? Esta sabiduría viene de Dios.
Cuando preguntó el Señor Jesús, ¿quién soy yo?, le preguntó a sus discípulos. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, esto no te ha revelado ningún hombre en la tierra, sino te reveló mi Padre que está en los cielos. Esta revelación, el conocimiento viene de Dios. Entonces dice el Señor, que no se jacte el sabio de su sabiduría. Los competidores de Dios, número uno, la sabiduría. La persona cuando más sabia es, cree necesitar menos de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba el evangelio allá en Grecia, él tuvo en Grecia, en toda Asia casi, él tuvo oposición no de los brujos, no de los que tenían otras religiones, no tuvo gran oposición de ellos. Los grandes opositores de Pablo fueron los sabios, los sofistas, los que creían tener una mente superior. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Corintios, dice que Dios encerró el misterio de la salvación en la cruz de Cristo. Porque el sabio, razonando con su sabiduría y su lógica, dice, ¿cómo te puede salvar una persona que murió clavada en una cruz? Hay una contradicción. Si Él no se pudo salvar, ¿te va a salvar a vos? Pero Dios hizo eso a propósito para que el sabio se confunda en su propia sabiduría. Y nosotros entendemos que sí, nuestro Salvador murió en la cruz, pero murió por nosotros. Pero esa revelación, esa sabiduría proviene de Dios. Dios encerró el misterio de la salvación en la cruz de Cristo porque para el judío, el que muere colgado en un madero es maldito. Entonces el judío dice, ¿cómo puede decir que tu Salvador haya muerto clavado en un madero, en una cruz? Si la ley de Moisés dice que el que muera clavado en un madero es maldito. Y Dios nos dio sabiduría para entender que Cristo murió como maldito porque Él cargó con nuestra maldición. Por eso dice que Dios confunde al sabio en su sabiduría. Dice el apóstol Pablo, decía el apóstol Pedro también, que los sabios de este mundo no pudieron ver y entender quién era el Salvador del mundo, sino que lo crucificaron. Porque si nosotros, aquella persona que quiere entenderlo a Dios con su sabiduría humana, no lo va a poder entender. Dios lo va a confundir en su propia sabiduría. Y vemos nosotros que cometen actos que son realmente disparates o creen en cosas que son dignas de risa, porque no creen en el Dios que le predicamos, pero creen en un ídolo, creen en un amuleto, creen en alguna persona que murió, en espíritus o en gurúes. La sabiduría, no se jacte el sabio en su sabiduría, no se jacte el valiente de su valentía, no se jacte el poderoso en su poder, dice. Entonces el segundo competidor de Dios es el poder. Las personas que se creen poderosas, personas que pueden tomar decisiones sobre la demás vida. Yo tengo el poder de darte vida o no darte vida, dice alguien. Yo tengo poder de que tengas o no tengas. Yo tengo poder de que quedes libre o estés preso. Yo tengo poder de que seas próspero o no. Yo tengo poder. Hay personas poderosas. Bíblicamente podemos encontrar un ejemplo que ilustra muy bien a alguien que se sintió poderoso, a alguien a quien Dios le hizo poderoso. El rey más poderoso sobre la tierra, en el tiempo del profeta Daniel, fue Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ya lo profetizaba Jeremías que Dios lo iba a levantar a Nabucodonosor como el más poderoso sobre todo el planeta. Pero era un propósito que tenía Dios. ¿Sabe cuál era el propósito? Esclavizar, que el rey poderoso Nabucodonosor con su ejército babilónico tomara como esclavo al pueblo de Dios para castigar la arrogancia de Israel, la soberbia de su pueblo amado de Israel. 70 años de esclavitud Dios le había profetizado. 70 semanas, decía Daniel, que se traduce en 70 años. Dios lo había levantado. Dios, no nos olvidemos que el que pone y saca reyes es Dios. El que hace poderoso es Dios. El que, como Dios le dijo a Moisés, el que da
habla, al que habla es Dios, el que hace mudo, el mudo es Dios, el que hace ciego, el ciego es Dios. Dios hace rico a una persona o lo deja pobre, pero todo depende de Dios. Dios lo levantó a Nabucodonosor. Vino Nabucodonosor, tomó prisionero a todo el pueblo de Israel, lo llevó hasta Babilonia. Eligió los príncipes, las personas más importantes de todo Israel, entre ellos estaba Daniel. Y Dios le hizo conocer a Nabucodonosor por medio de Daniel el propósito de Dios. ¿Por qué Dios lo había puesto con tanto poder, lo había levantado con tanto poder a Nabucodonosor? Pero un día Nabucodonosor se creyó que del poder era por su valentía, por su sabiduría, que era por su capacidad, y se olvidó de Dios. Yo quiero que vaya en su Biblia y busque el libro de Daniel 4, capítulo 4. Estamos viendo el segundo competidor de Dios, que es el poder o la valentía. Y Nabucodonosor tuvo un sueño, y nadie pudo interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, solamente Daniel. Daniel 4, 32, vamos a ver la interpretación del sueño de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, por medio del profeta Daniel. 4, 32 de Daniel. El castigo por no reconocer la gloria de Dios, para resumir un poquito la historia esta de Nabucodonosor, dice así, 4:32 de Daniel: te apartarán de los hombres, vivirás con los animales, comerás pasto como el ganado y te mojarás con el rocío. Vivirás así durante 7 años, estoy leyendo en la versión más actual, hasta que te des cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios dice quién los gobierna. Dios es el que decide. Versículo 33. Apenas terminó este mensaje, se cumplió todo lo que Nabucodonosor, todo lo que decía. Nabucodonosor fue alejado de la gente y empezó a comer pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó de rocío, le creció el pelo hasta que parecía que tuviera pluma de águila, y las uñas le crecían tanto que parecían garras de un ave. El castigo de Dios a la soberbia de Nabucodonosor fue que se convirtió en una bestia. ¿Hasta cuándo iba a tener el castigo? 7 años, hasta que se dé cuenta de que el Dios Altísimo es el único que gobierna los reinos de los hombres. Solo Dios decide quién gobierna. El castigo de Nabucodonosor es de Dios para Nabucodonosor es para que Nabucodonosor aprendiese quién es el que gobierna. Hermanos, yo muchas veces leí la historia de Nabucodonosor y muchas veces le prediqué también por misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Pero esta vez Dios abrió un poco más el entendimiento y nos hizo entender que a veces no será, y le pongo en potencial, que a veces nosotros recibimos ciertos azotes de Dios para que nosotros reconozcamos quién es el que manda, quién es el que gobierna, quién es el que decide, quién es el único soberano. Nosotros decimos, sí, Dios es soberano, pero en nuestro accionar negamos esa soberanía. En nuestras decisiones negamos la soberanía de Dios. Hacemos lo que nosotros creemos que está bien. Nuestra sabiduría usamos, somos sabios en nuestra propia opinión, y decimos, yo puedo hacerlo. El poder muchas veces es representado por el dinero, pero ya viene el tercer adversario de Dios, que es las riquezas. La persona poderosa cree que todo puede tenerlo. Hoy estoy aburrido, fiesta. Hoy me siento solo, mujeres, hombres, amigos, todo comprado por el poder. Hoy quiero hacer algo nuevo, viajo. ¿En qué momento se va a acordar de Dios?
¿Por qué lo voy a orar a Dios? El modelo de oración que Jesús enseñó, dame el pan, Señor, de este día, el pan nuestro de cada día. ¿Por qué si yo puedo comprarlo? Yo tengo para comprarlo. Tengo una abundancia. Mucha gente depende de mí. El poder, la gloria, solamente es Dios. El poder corrompe al hombre. El poder corrompe. La sabiduría sin Dios corrompe también. Cuando nos creemos más sabios que los demás, volviendo al punto anterior, muchos usan la sabiduría para manipular a los demás. Y esa sabiduría le da poder. Y ese poder lo hace soberbio, arrogante y orgulloso. Y sabemos qué actitud tiene Dios frente al orgulloso. Lo mira de lejos. Pero todo eso lo hace el hombre apartándose de Dios, porque comenzó todo eso. ¿Dónde comenzó todo eso? En la incredulidad. No creo que Dios pueda hacerlo. No creo que Dios lo haga. Lo voy a hacer yo. El tercer adversario de Dios es la riqueza. Dice, busque Deuteronomio 8. Yo les recuerdo lo que dice Jeremías. No se alabe el rico en sus riquezas. No se jacte el rico de sus riquezas. Yo soy rico, contaba Jesús una historia, ¿no? Deuteronomio 8, busque. Voy a agrandar mis graneros para que acumular toda la cosecha que tuve. Y así puedo deleitarme toda mi vida, un largo tiempo voy a deleitar. Jesús dice, tonto, hoy mismo vienen a buscar tu alma. ¿Qué te vas a llevar? Deuteronomio 8, 11. Deuteronomio 8:11, ¿lo encontró? Amonestación de no olvidar a Dios. Esto lo dijo Dios, ya lo leí en alguna oportunidad, al pueblo de Israel, antes de que el pueblo de Israel ya iba a entrar a la tierra prometida. Cuídate, y nos dice a nosotros también, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Dice Dios, advirtiendo y conociéndonos de qué estamos hechos nosotros. No suceda que comas y te sacies y edifiques buena casa en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuviere se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. El orgullo hace que nos olvidemos de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. ¿Sí? Prueba, aflicciones para después hacerle bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón, el corazón arrogante, soberbio el hombre, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día. Versículo 19. Mas si llegares a olvidar a Jehová tu Dios, y estuvieres en pos de dioses ajenos, y les sirviere, a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, o sea, moriréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis entendido la voz de Jehová vuestro Dios. Si no nos conoce Dios, el que nos ha hecho, ¿quién más nos puede conocer? El orgullo nos aparta de Dios.
El hombre siempre, nosotros como seres humanos tenemos un deseo. Usted tiene un deseo dentro de su corazón que no lo conoce, ese deseo en contra de Dios. ¿Sabe cuál es el deseo? De independizarse de Dios, de hacerse independiente, autosuficiente. Eso está en la carne. Eso nació ya en el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a Adán: si comes de esa fruta vas a ser igual a Dios. Por eso, cuando Dios dice, no hagas esto, y uno busca hacerlo, espera, en mi tiempo lo vas a tener, ya quiero tenerlo. La impaciencia, la ansiedad. Dios le dice a Israel: cuando entres y comiences a prosperar, comiences a construir casa, comience tu riqueza, porque yo prometí que lo iba a hacer, que comience a multiplicarse tu oro, tu plata, tu ganado, todo lo que tenés comience a tener en abundancia y tu corazón se llene de orgullo. No te olvides, no te vuelvas orgulloso en esos días. Entonces, te olvides del Señor tu Dios. No te olvides que Dios te rescató de la esclavitud de Egipto. Y alguien que puede decir: yo nunca estuve en Egipto, alguien que desconoce. Egipto representa el mundo, el diablo. No te olvides que yo te rescaté de la esclavitud del mundo. No te olvides que yo te di vida cuando estabas muerto. No pienses que todo lo que tenés es producto de tu sabiduría. Si te olvidas, dice en el versículo 19, por una cosa te juro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigue a otros dioses y les rendes culto, te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Y usted puede decir, ¿no? Usted o yo puedo decir: no, pero yo nunca voy a adorar a otros dioses. Yo sé que nunca voy a adorar a una estatua de yeso. Qué grande que es y sabia es la palabra de Dios. Saben que el ser humano, cuando tiene mucho, ¿cuál es el Dios que adora? Aparte del ego, ¿no? A la misma riqueza. Viven para cuidar sus riquezas. La Biblia nos muestra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, los egipcios, porque Dios puso temor en el corazón de los egipcios, dijeron: si seguimos permaneciendo, teniendo esclavos a estos hebreos, vamos a ser malditos, así que váyanse, le dijo. Y por los años que trabajaron, tenían miedo de la maldición por haberlos sometido de esclavitud, llévense estas riquezas. Le daban oro, joyas. El pueblo salió rico con oro. ¿Se acuerda que cuando estaba en el desierto y Moisés se fue a buscar las tablas de la ley, se demoró? Ellos pensaron que se demoró, pero Dios los retuvo a Moisés. Le dijeron a Aarón: Aarón, hacenos otros dioses. Entonces Aarón le pidió oro. Sacaron los aros de las mujeres, hizo un becerro de oro con el oro que Dios le había prosperado a ellos. Y ellos terminaron adorando a ese Dios, a ese becerro de oro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo eso? Para que nosotros aprendamos algo: que el hombre siempre termina adorando las riquezas y no a Dios. Adoro lo que tengo. Y le dice: gracias Dios por esto, gracias Dios por lo otro. Pero realmente no le agradece a Dios, está adorando los bienes, cuando el único que tenemos que adorar es a Dios. El joven rico, cuando Jesús, él quería la salvación. Tenés que cumplir los mandamientos, le dijo Jesús al rico. Ya lo cumplí, Señor, todo, desde chiquito lo cumplo. Muy bien, muy bien. Ahora vendé todo lo que tenés y dale a los pobres. No podía. Porque él adoraba las riquezas. Su corazón estaba en las riquezas y no en Dios. Él buscaba la salvación porque no la podía comprar con dinero como compraba todas las cosas. Entonces buscaba la salvación. Jesús tiene, me acerco a Jesús. Y Jesús puso condiciones: vende todo y dale a los pobres. No pudo, porque amaba más las riquezas que al Señor.
Entonces, cuando la riqueza se convierte en un competidor de Dios, no me hace falta Dios porque soy rico, no me hace falta Dios porque soy poderoso, no me hace falta Dios porque soy sabio. El hombre tiene que reconocer que la sabiduría es de Dios, el poder es de Dios y las riquezas son de Dios. Entonces ahí es cuando Dios nos da ese sentir de plenitud. Y yo no busco placer en el mundo porque lo tengo a Dios. Yo no busco seguridad en las riquezas porque mi seguridad es de Dios. Yo no busco seguridad, me siento seguro en el poder que tengo porque mi seguridad es Dios. Como decía David, Él es escudo alrededor de mí, pero la incredulidad, ahí comienza ese punto de inflexión, es la incredulidad cuando dejo de creer en Dios, cuando dejo de esperar en Dios y tomo el atajo. Yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo llegar, yo sé lo que tengo que hacer. Y Dios nos mira desde el cielo y dice, te has convertido en necio, necio. ¿Cuántos de nosotros, no levante su mano, aunque seamos poquito hoy día, no levante su mano, cuántos de nosotros muchas veces, una y otra vez, chocamos contra la roca, esa gran roca, y dijimos, ay Señor, me equivoqué, ay Señor, ¿por qué no te obedecí? Ay Señor, como Nabucodonosor, nos hemos convertido en bestias por no glorificar a Dios, por no reconocerlo a Dios. Como bestias comiendo pasto. Parece la historia del hijo pródigo, ¿no? Deseando comer las algarrobas de los cerdos, porque había dejado la casa del padre. El hijo pródigo no quiso esperar, no quiso someterse. Dijo, dame ahora lo que me corresponde, y se fue, se alejó. Voy a ser feliz. ¿Qué tengo que estar con mi papá trabajando? Yo quiero ser feliz. Voy a encontrar la felicidad en la fiesta, en las mujeres, en los juegos. Perdió todo lo que tenía, dice la Escritura. Y cuando estaba ya como bestia, cuidando cerdo y queriendo comer la comida de los cerdos, parecido a Nabucodonosor, volvió en sí. En la casa de mi padre, los peones, los obreros tienen casa y comida. ¿Yo qué hago aquí? Nabucodonosor dice que glorificó a Dios después de eso, dijo. Yo quiero que podamos leer lo que dice la Escritura en Daniel 4, estábamos en Daniel 4, (4:34), Nabucodonosor, después de que Dios le quitó el castigo para que pudiese aprender él que Dios es el que gobierna. Daniel 4:34, más el fin, hasta el 37 vamos a leer, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El que hace, y él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dios hace como él quiere. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad y mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mi mayor grandeza fue añadida. Dice versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, aprendamos hermanos, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Yo creo que hoy queda más claro por qué Dios aborrece tanto la soberbia. ¿Y por qué Dios nos disciplina tanto para sacarnos esa soberbia que hay en el corazón del hombre? Porque la soberbia nos aleja de Dios. El orgullo te aleja de Dios. El orgullo te aleja de Dios.
La humildad te acerca a Dios. Porque la soberbia, repito, se produce por la incredulidad. Cuando el ser humano deja de creerle a Dios, comienza la soberbia. No sé si la soberbia es primero o la incredulidad, no lo sé. Pero sí están ligadas. Cuando el ser humano comienza a desconfiar de Dios, es porque en su corazón se encontró orgullo. Cuando deja de confiar en Dios, se aleja de Dios para hacer las cosas de acuerdo a sus propios medios. Y recordemos siempre, hermanos, siempre recordemos las palabras del Señor, que dijo: apartado de mí ustedes nada pueden hacer. Apartado de mí nada pueden hacer. Y alguien puede decir: no, si yo conozco muchas personas que hicieron muchas cosas sin Dios. Para el Señor es nada. Es nada. Es nada. ¿Por qué? Porque todo pasa. Dice, me acuerdo cuando, y quiero contarle brevemente, cuando al comienzo de mi ministerio yo estaba muy asombrado de la prosperidad de algunos pastores. Decían: qué bárbaro, y principalmente de un pastor muy cercano, de mi hermano. Le habían regalado un 0 kilómetro. Dice: qué bárbaro, qué bendecido que mi hermano. Dios le regaló un 0 kilómetro. Qué bendición el 0 kilómetro. Me acuerdo que íbamos a alguna iglesia a visitar y salían los hermanos, ponían las manos sobre el auto, le idolatraban al auto, tocaban el auto. Yo quiero un igual. Yo quiero que Dios me dé un igual. Y yo decía: realmente qué bendición. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que un 0 kilómetro es gran bendición? Y después, ese mismo día, al otro día, justamente con mi hermano vamos a una droguería, un negocio, porque yo estaba vendiendo medicamentos en ese tiempo. Y la dueña de esa droguería tenía 5 o 6 vehículos, últimos modelos. Entonces yo miré y Dios me hizo dar cuenta. Entonces, según mi criterio, esa persona es más bendecida que yo y que mi hermano, porque tiene más autos. ¿Saben que entendí que no es la bendición lo material? Dice Efesios 1 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición es espiritual, no es material. El predicador de la prosperidad dice que la bendición es material para que la gente vea y anhele tener esas cosas, porque compite con Dios la riqueza. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que lo ames. Y Dios sabe que la riqueza es una gran prueba, una gran tentación para que te olvides de Dios. Dios sabe que la sabiduría también es un adversario de Él. Y Dios sabe que el poder compite con Él. ¿Será por eso que Dios nos tiene a veces ahí nomás? No te doy mucho, a veces te olvidas de mí. Y no te hago tan sabio para que no seas tan orgulloso, para que no andes humillando a los demás con tu sabiduría. Y no te hago tan poderoso, sino siempre te hago dependiente de mí. Entonces entendí que Dios no ve ni saca las mismas conclusiones que nosotros, que el que más tiene es más bendecido. Ni el más poderoso es realmente el más bendecido, ni el que más sabe, dice: si alguien tiene que jactarse, si alguien tiene que alabarse, alábese de que me conoce. Y la iglesia le conoce al Señor. Dios se le reveló a la iglesia. Porque Dios no se da a conocer a quien Él no quiere darse a conocer. Usted le puede predicar a alguien día y noche, y si Dios le cierra el entendimiento porque Él no lo conozca, no lo va a conocer. Y usted le puede mostrar testimonio, le puede contar su vida, le puede leer la Biblia, le puede explicar, puede llevar al mejor predicador, y la persona, Dios le cierra el entendimiento, no lo va a ver. Pero cuando Él quiere, abre ese entendimiento y dice a la gente: ahora sé de qué me hablas. Eso pasó con Pablo, eso pasó con todos, eso pasó con usted, eso pasó conmigo. Cuando Dios quiere.
El hombre orgulloso no quiere reconocer la soberanía de Dios. No quiere reconocer y niega al Dios soberano porque no quiere reconocer que hay alguien que establezca, que decida todas las cosas sobre nuestras vidas. El orgulloso no soporta. Yo soy el que decido, yo soy el que hago, yo soy el que tengo, yo soy el que compro, yo soy el que vendo. Dice el Santiago, en Santiago 4 dice que nadie diga mañana voy a ir a una ciudad, iremos, compraremos, venderemos. Porque el mañana es del Señor, si no tenemos que decir más bien, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, si está en sus planes, si es su voluntad. Pero ¿cuántas veces nosotros nos movimos como esos orgullosos? Vamos a ir, vamos a hacer, vamos a comprar, vamos a vender. Voy a volver tardía, me voy. ¿Qué sabemos? ¿Y el Señor? ¿Quién es tu Señor? No, yo mismo, yo sé. Y aparte porque Dios quiere, decimos nosotros. Y ocultamos y nos justificamos con teología. Porque Dios quiere que yo disfrute, porque Dios quiere que yo haga, porque Dios quiere que pase esto. ¿Y cómo sé que si Dios quiere? La semana pasada vimos que la voluntad de Dios que es la voluntad secreta de Dios, que solamente lo sabe Él. La voluntad expresada está en la palabra de Dios, solamente en la palabra, solamente en la palabra. Y la voluntad expresada y conocida es para que le obedezcamos. Pero el hombre quiere saber, fíjese hasta dónde llega la soberbia, quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. Quiero saber qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar mañana, le decía la semana pasada. No sé si viviremos o moriremos, como dice la Escritura. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar el próximo año. No sé qué va a pasar dentro de una hora. Pero sí sé que va a ser la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu poderosa y bendita palabra, que es verdad, y esa verdad nos santifica, pero también trae